¿Por qué y cómo los estúpidos gobiernan el mundo? Camino de la reflexión y despertar colectivo. ¿Alguna vez sentiste que el mundo enloqueció? Hay días en los que uno se detiene, respira hondo, mira a su alrededor y piensa, no puede ser que esto esté pasando de verdad. Es como ver un circo desorganizado donde el payaso se convirtió en gerente y nadie más sabe quién está al mando. Parece una exageración, pero ¿cuántas veces te descubriste tratando de entender por qué ciertas decisiones, en el trabajo, en la política o incluso en casa, parecen completamente fuera de lógica? La sensación es que el mundo se volvió un gran chiste sin remate. Y lo más curioso, no es solo una impresión tuya. Mucha gente siente lo mismo, solo que no sabe cómo ponerlo en palabras. Es como una incomodidad silenciosa que va creciendo. Un ruido de fondo que se intensifica cada vez que alguien dice, hicieron eso porque pensaron que era lo correcto. Pero, ¿lo era realmente? Las redes sociales son un plato lleno para ilustrar esta locura cotidiana. Una persona da una opinión superficial, sin ninguna base, y en pocos minutos se vuelve una autoridad en el tema. Mientras tanto, quien estudia, investiga y trata de aportar algo realmente útil, se queda hablando solo en un rincón de la sala virtual. Te revuelve la cabeza, ¿verdad? Es como si el mundo hubiera cambiado el criterio por la conveniencia. Si suena bien, si emociona, si se viraliza, entonces vale. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuándo fue que el sentido común empezó a perder tanto espacio? El problema es que, cuando aceptamos eso como normal, corremos el riesgo de dejar que la incoherencia se vuelva regla. En las empresas, el show de horrores es diario. Gente siendo ascendida por adular, decisiones tomadas en base a lo que cree el jefe, buenas ideas archivadas porque incomodan. Y entonces el ambiente se vuelve sofocante, lento, sin brillo. Parece que el mérito perdió su lugar y dio paso a una extraña mezcla de conveniencia, vanidad y, ¿por qué no decirlo?, estupidez disfrazada de autoconfianza. ¿Quién no ha trabajado con alguien que toma decisiones sin sentido, pero habla con tanta firmeza que parece un genio incomprendido? Pues sí, lo peor es que muchas veces esas personas ni siquiera se dan cuenta del daño que están causando. En las familias, el escenario cambia un poco, pero la trama es parecida. La tía que reenvía noticias falsas en el grupo como si estuviera salvando al mundo. El padre que insiste en una tradición sin haber pensado nunca de dónde vino eso. El primo que cree en cualquier cosa que vio en 5 segundos de vídeo en TikTok. El problema no es la ignorancia en sí. Todos somos ignorantes en algún área. El problema es la arrogancia que muchas veces viene junto, como si no saber fuera un motivo de orgullo. Y eso, amigo mío, amiga mía, es el tipo de mentalidad que crea monstruos, silenciosos, sonrientes y peligrosos. En la política ni se diga. ¿Cuántas veces hemos visto líderes que parecen no tener la menor idea del impacto de las decisiones que toman? Gente que gobierna en base a impulsos, vanidades o un deseo infantil de agradar a su base electoral, aunque eso cueste el futuro de millones. Y lo más impresionante, muchos de ellos son aplaudidos. Porque dicen lo que el pueblo quiere escuchar. Porque tienen buena oratoria. Porque atacan a los enemigos correctos. Y entonces la pregunta resuena, ¿estamos eligiendo líderes o personajes carismáticos para un reality show sin guión? Pero mira, no se trata de lanzar piedras a todo el mundo y ponerse por encima del desorden. La idea aquí no es señalar culpables como si estuviéramos fuera del juego. Al contrario, lo que más confunde es que esa lógica loca también vive dentro de nosotros. ¿Quién no ha tomado una decisión completamente sin sentido, solo porque estaba irritado, inseguro o queriendo demostrar algo a alguien? El mundo puede estar caótico, pero cada uno de nosotros también tiene una pequeña porción de caos, esperando un momento de distracción para tomar el volante. Por eso esa sensación de que el mundo enloqueció es, al mismo tiempo, una señal de lucidez y un llamado a la responsabilidad. Cuando todo parece sin sentido, quizás sea el momento de buscar más sentido en nuestras propias actitudes. En lugar de simplemente reaccionar, podemos detenernos y observar. ¿Dónde estoy poniendo mi energía? ¿Qué estoy validando sin darme cuenta? ¿Será que, al reírme de una tontería, al compartir una opinión fuerte sin verificar los hechos, también estoy alimentando este sistema que me frustra? ¿Y si el problema no fuera la maldad, sino la estupidez? Esa que se esparce como una mala hierba, silenciosa, sonriente, bien vestida, pero absolutamente incapaz de construir algo útil. Ahí es donde entramos en un terreno más profundo. Porque si es eso, entonces necesitamos repensar muchas cosas. La forma en que escuchamos, en que confiamos, en que obedecemos.
Y tal vez sea precisamente ahora cuando esta conversación necesite dar un paso adelante, para entender de una vez por todas qué es eso de la estupidez, y porque puede ser mucho más peligrosa de lo que imaginas. La estupidez es más peligrosa de lo que pensamos. La mayoría de las personas cree que la estupidez es solo una cuestión de bajo coeficiente intelectual. No, esa imagen clásica del tipo torpe, medio lento, que siempre dice tonterías o hace chistes fuera de lugar. Pero eso es solo la cáscara. La verdadera estupidez, la que realmente preocupa, tiene un disfraz mucho más sofisticado. Anda de traje, sonríe con confianza, tiene seguidores en las redes y, a veces, hasta un diploma colgado en la pared. El estúpido moderno es activo, opinador y muchas veces persuasivo. Y es justamente por eso que pasa desapercibido. Solo notamos el daño cuando la bomba ya explotó. La estupidez peligrosa no es ruidosa, es persistente. No se revela en una frase tonta, sino en un patrón de comportamiento que repite errores obvios con convicción. Un ejemplo simple: el gerente que insiste en un método que nunca funcionó, solo porque fue él quien lo inventó. No está intentando sabotear a nadie, cree que está ayudando. Y ahí es donde vive el peligro. El estúpido no necesita tener malas intenciones para causar daño. Muchas veces, cree que está haciendo lo correcto. Y eso le da una especie de blindaje moral que hace todo aún más difícil de corregir. Vivimos en una época en la que la velocidad de la información superó la velocidad de la reflexión. Las personas opinan sobre todo el tiempo, sin siquiera digerir lo que escucharon. Y quien actúa así, por impulso y sin sentido crítico, puede terminar reforzando ideas estúpidas sin darse cuenta. ¿Ya pensaste cuántas veces viste a alguien compartiendo una noticia falsa con un comentario tipo: miren esto, qué absurdo? Pero sin verificar si era verdad? La estupidez moderna opera en ese nivel, como una cadena invisible de distracción colectiva. El gran hallazgo de Cipolla, el pensador detrás de estas reflexiones, fue mostrar que el estúpido no solo perjudica a los demás, tampoco se beneficia con eso. Se ahoga junto, creyendo que está nadando. Es como ese conductor que acelera en el tráfico solo para no quedarse atrás, y al final choca el coche, molesta a todos, y aún culpa a los demás. Es un comportamiento que no tiene ningún sentido, pero que se repite a montones. Y cuando esas actitudes se acumulan, tenemos una sociedad disfuncional, que normaliza el perjuicio. Una de las cosas más aterradoras sobre la estupidez es que ignora su propio reflejo. Mientras el malintencionado sabe lo que está haciendo, el estúpido cree que está en lo correcto. Eso lo hace aún más difícil de confrontar, porque no estás tratando con alguien que tiene conciencia del daño, sino con alguien que, de verdad, cree que está ayudando. Y en este juego de ilusiones, el daño se vuelve colectivo. Es el tipo de persona que cruza la calle sin mirar, con el pecho inflado y todavía insulta al conductor que frenó para no atropellarlo. Y lo peor, la estupidez es democrática. No elige clase social, ideología ni nivel de instrucción. Puede estar en el político experimentado, en el influencer de moda, en el tío del asado o incluso en nosotros mismos. Sí, porque todos, en algún momento, ya hemos tomado decisiones estúpidas. La diferencia está en reconocerlo y aprender. Pero el verdadero estúpido nunca se cuestiona. Es inmune al autoexamen. Y esa falta de duda es lo que lo vuelve tan resistente, tan presente, tan peligroso. Si la maldad asusta, la estupidez confunde. Y esa confusión tiene un costo. Proyectos que no salen del papel, relaciones que se desgastan, políticas públicas ineficaces, empresas que se hunden. Todo eso, muchas veces, por decisiones que fueron tomadas con la mejor de las intenciones, pero con la peor de las inteligencias, la que ignora las consecuencias. Por eso, aprender a reconocer la estupidez no es arrogancia, es supervivencia. Es como desarrollar un sexto sentido para detectar cuando algo no tiene sentido, aunque parezca bonito, bien presentado y bien intencionado. Y tal vez, ahora que se ha arrancado esa capa, podamos mirar a nuestro entorno con un poco más de atención. Identificar dónde aparecen esos comportamientos, cómo se manifiestan. Porque créelo, están en todas partes. Pero antes de salir señalando con el dedo, vale la pena preguntarse: ¿y yo? ¿En qué momentos he actuado así? Incluso sin darme cuenta. Ese es el comienzo del cambio. Pero para entender mejor cómo se manifiesta esto en la práctica, es necesario ir más allá de la idea y sumergirse en las 4 fuerzas que moldean la sociedad. Las 4 fuerzas que moldean la sociedad. En el gran engranaje social, todo el mundo se está moviendo todo el tiempo, incluso cuando cree que está quieto.
Y lo que diferencia a una persona de otra no es solo lo que piensa, sino el impacto que genera en los demás y en sí misma. Ahí es donde entra la genialidad de Cipolla. Él no creó un mapa de intenciones, sino de consecuencias. Según él, existen 4 tipos de comportamiento humano que definen prácticamente todo lo que vemos en la sociedad. Y entender esto cambia por completo la forma en que uno ve a las personas que lo rodean. El primer grupo es el de los inteligentes. Pero calma, no estamos hablando del tipo que saca 10 en los exámenes, ni de la mujer que habla 5 idiomas. Inteligente, aquí, es quien actúa de una manera que beneficia a sí mismo y a los demás al mismo tiempo. Es ese compañero que resuelve el problema del equipo y aún así crece con ello. Es la doctora que cuida bien de sus pacientes y se convierte en una referencia. Son personas que generan valor mutuo. Siempre están construyendo puentes, sumando. E incluso cuando se equivocan, están dispuestas a aprender y mejorar. Son raras, pero fundamentales. Luego vienen los ingenuos, también llamados indefensos. Son aquellos que tienen el corazón en el lugar correcto, pero la estrategia completamente equivocada. Ayudan a los demás, se entregan, lo dan todo, y al final, se lastiman. ¿Conoces a alguien así? Tal vez ese amigo que siempre dice que sí, incluso cuando está agotado. O esa empleada que aguanta la carga de todos, pero nunca es reconocida. Estas personas hacen el bien, pero no ponen límites. Y terminan siendo vulnerables a la explotación, a la frustración y al famoso burnout emocional. En el tercer grupo están los bandidos. No en el sentido criminal necesariamente, sino en el comportamiento. Son aquellos que piensan exclusivamente en sí mismos, y para eso, no les importa pisotear a los demás. Si ellos ganan, que se fastidien los demás. Es el empleado que roba ideas. El político que miente para ser elegido. La pareja que manipula para mantener el control. Son personas que calculan el daño ajeno como un efecto colateral aceptable. Y lo más peligroso, muchas veces, saben disfrazar ese egoísmo con simpatía y carisma. Por último, llegamos al grupo más destructivo de todos, los estúpidos. Estos no ganan nada, y aún así se empeñan en perjudicar a los demás. Es el tipo de persona que interrumpe un proceso que ya funcionaba, solo para imponer su idea, incluso sin entender del tema. Es el tipo que sabotea sin saber, que critica sin construir, que se mete donde no entiende y encima sale confiado. El estúpido no aprende de los errores. Y lo peor, no percibe el daño que causa. Por eso, se convierte en una fuerza caótica, imprevisible y difícil de contener. Ahora, piensa en tu día a día. ¿Puedes identificar personas de estos 4 grupos? Tal vez en el trabajo, en la escuela, en el vecindario o incluso en tu propia familia. Todos convivimos con estos perfiles. Y entender quién es quien puede cambiar completamente tu forma de relacionarte. No se trata de juzgar, sino de percibir dónde estás poniendo tu energía. La gente inteligente te eleva. El ingenuo puede consumirte. El bandido, manipularte. Y el estúpido, hundirte con él. Saber esto es una especie de protección invisible. Más que señalar con el dedo, el desafío es mirar hacia adentro y preguntarse, ¿en cuál encajo yo hoy? Porque la verdad es que nadie es 100% de un solo tipo. A veces, uno oscila. Ya hubo momentos en los que fuiste ingenuo, ¿verdad? O que, sin querer, te comportaste como un bandido, poniendo tus intereses por encima del colectivo. Y, seamos sinceros, ¿quién nunca fue estúpido por un instante de orgullo o terquedad? La diferencia está en la conciencia, en saber cuándo nos equivocamos y tener la humildad de cambiar. Ahora, imagina lo que sucede cuando una sociedad empieza a ser dominada por estúpidos, o cuando los bandidos empiezan a parecer héroes. Cuando los ingenuos son usados como escalera, y los inteligentes son silenciados, ignorados o incluso ridiculizados. Ese desequilibrio no es solo teórico, está sucediendo ahora, delante de nuestros ojos. Cuando el incompetente se convierte en referencia, cuando la vanidad se vuelve más importante que el conocimiento, cuando la viveza vale más que la ética, estamos ante una inversión de valores que afecta todo. La educación, la economía, la política, la cultura e incluso la convivencia familiar. Y lo más trágico, este proceso suele ser lento, casi imperceptible. Los estúpidos no toman el poder de golpe. Se los va colocando allí, a veces por votos, a veces por promociones, a veces por falta de opción. La gente se cansa de los inteligentes porque hacen pensar. En cambio, los estúpidos muchas veces consuelan, con frases fáciles, soluciones mágicas y discursos populistas. Y así, van subiendo.
Gente sin preparación que gana autoridad solo porque habla con convicción. Líderes que no saben construir, pero saben gritar. Gente que no sabe cooperar, pero sabe dividir. Cuando ese tipo de comportamiento se normaliza, se crea un efecto dominó. Las empresas empiezan a premiar a quien juega sucio, no a quien entrega resultados reales. Los cargos de liderazgo son ocupados por quienes manipulan bien, no por quienes lideran con visión y empatía. La política se vuelve un espectáculo, no una herramienta de transformación. Y en las redes sociales, los algoritmos se encargan de amplificar la voz de quienes generan caos, porque eso da clics. El estúpido, que antes era solo un ruido de fondo, se convierte en la banda sonora principal. Y el inteligente, que piensa antes de hablar, que reflexiona, que propone con calma, es etiquetado como débil, aburrido o demasiado complicado. ¿Ya te diste cuenta de cómo los espacios de poder y visibilidad, muchas veces, no están ocupados por los más preparados, sino por los más ruidosos? Es como si la profundidad hubiera perdido la batalla frente a la superficialidad. El contenido cedió su lugar a la performance. El silencio fue tragado por los gritos. Y cuando ese patrón se repite, día tras día, la sociedad empieza a operar en modo automático, aceptando decisiones absurdas, idolatrando figuras cuestionables y tratando ideas malas como si fueran normales. Eso es más que retroceso, es un colapso silencioso de la inteligencia colectiva. Y el impacto no es solo estructural, llega a la vida cotidiana. Lo ves en el gerente que toma malas decisiones, pero nadie se atreve a cuestionar. En el profesor que tiene miedo de desafiar a los alumnos para no ser cancelado. En el médico que sigue un protocolo absurdo solo porque así le dijeron que hiciera. Es el miedo a pensar, el miedo a desagradar, el miedo a ser diferente en un entorno donde domina el estúpido. Y ese miedo colectivo sofoca el pensamiento crítico. Hace que las personas dejen de posicionarse, incluso viendo el absurdo ante sus ojos. Peor aún es cuando los bandidos empiezan a ser aplaudidos. Cuando el egoísmo se convierte en señal de fuerza. Cuando la astucia malintencionada se ve como visión de negocio. Cuando la persona que perjudica a otros conscientemente es tratada como alguien que sabe cómo jugar el juego. En ese punto, la línea entre inteligencia y malicia se difumina. Y entonces los inteligentes, que actúan con ética, que piensan en lo colectivo, empiezan a ser vistos como demasiado ingenuos para el mundo real. Ese cinismo disfrazado de madurez es un veneno que corroe la cultura de cualquier organización o nación. ¿Y quiénes son los grandes perdedores en esta historia? Todos nosotros. Porque una sociedad dominada por la estupidez no solo se equivoca, normaliza el error. Construye sobre arena, invierte en soluciones superficiales, confunde ruido con competencia. Y eso tiene un precio. Proyectos que fracasan sin motivo aparente. Generaciones enteras sin referencias sólidas. Personas buenas que se callan, se retiran, se cansan. La estupidez, cuando gana demasiado espacio, no solo destruye lo que se ha construido, impide lo que aún podría haber sido. Pero, ¿será posible cambiar este escenario? ¿Existe alguna forma de revertir esta marea y hacer que los inteligentes tengan voz otra vez? Sí, pero para eso, necesitamos entender por qué estas figuras, los estúpidos, logran llegar tan lejos, incluso siendo los que más perjudican al conjunto. Y la respuesta no es obvia. Requiere una observación más profunda del comportamiento humano, de los sistemas de poder y de la forma en que nos dejamos engañar por la apariencia de las cosas. Y es precisamente ahí donde comienza el próximo punto. ¿Por qué los estúpidos están al mando? Es difícil aceptarlo, pero sí, los estúpidos logran llegar a la cima. Y lo más curioso es que no llegan allí solos, los colocan allí. Muchas veces, por un sistema que se aprovecha de la falta de lucidez colectiva. Mientras nos reímos o ignoramos, ellos van avanzando, ocupando espacio, siendo promovidos. Y cuando nos damos cuenta, ya tienen el micrófono en la mano y la credencial de autoridad en el pecho. No fue por mérito, fue por distracción de los demás. El estúpido moderno sabe venderse. Habla con seguridad, tiene frases hechas, sonríe mucho y, sobre todo, transmite confianza. Aunque no sepa lo que está diciendo, habla con tanta convicción que parece saber. Y como vivimos en una época en la que parecer vale más que ser, esa imagen se impone. Gente así sube rápido porque al público le encanta una buena performance. Y cuanto menos se exige pensar, más fácil es aceptar. También está el factor conveniencia. En muchos casos, el estúpido sirve como títere útil. No cuestiona, no confronta, no propone. Solo ejecuta. Sirve como escudo para los verdaderos controladores de las decisiones,
aquellos que prefieren a alguien obediente antes que pensante. Y cuando todo sale mal, el estúpido carga con la culpa. Se volvió casi un protocolo silencioso, se promueve a quien no amenaza la estructura, aunque eso cueste eficiencia. Otro punto importante, el estúpido tiene un ego inflado y poco sentido de autocrítica. Y eso engaña. Quien realmente piensa suele dudar, ponderar, titubear. Pero quien no entiende, actúa como si entendiera todo. Eso confunde a las personas. El sabio parece inseguro, el estúpido, determinado. Y entonces, ¿adivina quién gana la confianza del grupo más rápido? En la práctica, vemos esto en el entorno laboral, en la política, en las redes sociales. ¿Cuántas veces has visto a personas incompetentes siendo aplaudidas solo porque tienen buena comunicación? O a ese influencer diciendo tonterías que se viralizan como si fueran grandes verdades. La estupidez, cuando gana escenario, se convierte en entretenimiento. Y cuando el entretenimiento define el liderazgo, la consecuencia siempre es desastrosa. Lo que vuelve todo más peligroso es que este tipo de figura se rodea de semejantes. Forman grupos donde la mediocridad se valida, donde el pensamiento crítico se convierte en una amenaza. Cuestionar se ve como negatividad. El debate se trata como una ofensa personal. Y entonces, cualquier intento de lucidez es silenciado por una niebla de certezas superficiales. Y lo más cruel, mientras los estúpidos se promueven, los inteligentes se cansan. Pierden espacio, se desaniman, se callan. El ambiente se vuelve árido para quien piensa, para quien propone. Lo que queda es un escenario donde las malas decisiones se vuelven norma. Y todos nosotros, al final de cuentas, pagamos el precio. Pero entender este proceso es solo el comienzo. Porque una cosa es observar al estúpido en acción, y otra es sentir, en carne propia, el impacto que tienen nuestras propias elecciones. Y tal vez la mejor forma de ver esto sea con una historia real, un episodio vivido que ayude a transformar la teoría en experiencia concreta. Cuando fui víctima de la estupidez bien intencionada. Hubo una vez, en la época de la universidad, que viví esto en carne propia. Estábamos en un proyecto importante, de esos que valen una nota alta y pueden incluso abrir puertas para prácticas. Formé un grupo con personas que parecían agradables, comprometidas, cada una con un talento. Uno de los compañeros, en especial, era muy entusiasta, siempre con una sonrisa en el rostro, lleno de ideas y energía. Al principio, parecía el compañero ideal. No faltaba, siempre decía déjamelo a mí y aceptaba cualquier tarea. Pero con el tiempo, las cosas empezaron a salirse de control, silenciosamente. Ese compañero, aunque bien intencionado, tomaba decisiones completamente fuera de lógica. Comenzaba una tarea y no la terminaba. Hacía cambios en el trabajo sin avisar a nadie. Presentaba ideas disparatadas sin preocuparse si eran viables. Y el problema no era pereza ni mala fe. Era exceso de autoconfianza sin ningún sentido crítico. Él realmente creía que estaba ayudando. Y tal vez por eso era tan difícil confrontarlo. Cuando alguien intentaba explicar que eso estaba perjudicando, se ofendía, se cerraba. Era como si fuera imposible para él admitir que podía estar equivocado. Al principio, tuvimos paciencia. Intentamos dialogar, orientar, adaptar funciones. Pero nada cambiaba. Hasta que, en una de las reuniones finales, apareció con una versión del proyecto completamente distinta a la acordada. Dijo que había mejorado todo por su cuenta. El grupo quedó en shock. Perdimos días de trabajo. Tuvimos que rehacer gran parte del material a las apuradas. Y lo más curioso, él se sintió herido creyendo que estábamos rechazando su esfuerzo. Fue entonces cuando entendí que el problema no era mala voluntad. Era estupidez. Pura, bien intencionada, pero devastadora. Este tipo de persona, aunque no lo note, genera un caos sutil. No destruye con agresividad, sino con la suma de pequeñas decisiones equivocadas. Son decisiones mal pensadas, actitudes impulsivas, exceso de seguridad sin ninguna base sólida. Y como hacen todo con buena intención, resisten fuertemente a cualquier crítica. Se sienten injusticiadas, perseguidas. Y eso crea una paradoja dolorosa. Uno intenta corregir el rumbo, pero parece el villano de la historia. Y cuando el proyecto fracasa, nadie entiende cómo pasó, porque, aparentemente, todos solo querían ayudar. Ese episodio me marcó porque me abrió los ojos. Entendí que la estupidez puede venir disfrazada de entusiasmo, y que no siempre la amenaza viene del arrogante o del malintencionado. A veces, viene de quien quiere agradar a todos, que habla con dulzura, pero actúa sin pensar. Después de eso, pasé a observar mejor los patrones.
a prestar más atención no solo a lo que las personas dicen, sino al impacto real que generan. Porque, al final de cuentas, las buenas intenciones no bastan. El mundo está lleno de ellas, y aún así, mira el estado en que estamos. Esta historia no es solo mía, es de mucha gente. Puede haber sido con un compañero de trabajo, un amigo, un jefe, un familiar. La estupidez bien intencionada está por todos lados. Y mientras no aprendamos a nombrarla, identificarla y lidiar con ese patrón, vamos a seguir atrapados en un ciclo de frustración y ruina evitable. Por eso, es tan importante compartir experiencias, decir la verdad, contar lo que vivimos, lo que aprendimos. Y sobre todo, escuchar lo que el otro tiene que decir. ¿Y tú? ¿Has pasado por algo parecido? Haz como yo, contribuye a una sociedad más lúcida. Deja tu historia en los comentarios, será un placer aprender contigo. Y ya que estamos hablando de impacto, llegó el momento de pensar en cómo podemos protegernos de todo esto. ¿Cómo identificar ese patrón antes de que se apodere de todo? ¿Cómo fortalecer nuestro propio sentido crítico y desarrollar una inteligencia más estratégica ante la vida? El antídoto: conciencia y pensamiento crítico. Si la estupidez causa tanto daño, el camino para protegerse comienza con algo simple: atención. Dejar de actuar en automático. Observar más, reaccionar menos. No toda idea bonita tiene sentido. No todo liderazgo fuerte es bueno. Y casi siempre, los mayores perjuicios vienen de decisiones mal pensadas que nadie se atrevió a cuestionar. Estar más atento es el primer paso para no caer en trampas obvias disfrazadas de soluciones fáciles. Pensar críticamente no es volverse pesado, es volverse lúcido. Es preguntar antes de repetir, reflexionar antes de opinar. Al oír algo que suena demasiado correcto, intenta dudar un poco. ¿Tiene base esto? ¿Quién se beneficia con esta narrativa? Esta práctica simple evita que entres en olas de pensamiento colectivo que no tienen el menor sentido, pero que, de tanto repetirse, se disfrazan de verdad. Desarrollar discernimiento es otro punto clave. En tiempos de influencers y frases hechas, es fácil confundir apariencia con sabiduría. Hay mucho discurso vacío vendido como visión profunda. Entrenar la mirada para separar lo útil del ruido te da más libertad, más claridad y menos dolor de cabeza a largo plazo. Esto vale tanto para las redes como para las relaciones personales y profesionales. Otra arma poderosa es la duda. El estúpido tiene certeza de todo. El inteligente vive preguntándose. Eso no es debilidad, es fuerza. Es lo que evita decisiones ciegas. Cultivar la duda saludable puede comenzar con pequeños cambios. Escuchar más, preguntar más, juzgar menos. Quien duda, aprende. Quien tiene demasiada certeza, cierra la puerta a cualquier cambio. También es esencial cuidar a quienes te rodean. La gente inteligente inspira. La gente confusa contagia. Y eso vale también para lo que consumes. Libros, vídeos, conversaciones, todo influye. Si tu entorno está hecho de voces superficiales e impulsivas, la tendencia es que te vuelvas igual. Pero si te conectas con personas que piensan, cuestionan, evolucionan, tú también creces. Y claro, viene el punto más difícil: mirar hacia adentro. A veces, la estupidez que más nos afecta es la nuestra. Cuando actuamos sin pensar, cuando repetimos errores, cuando reaccionamos por impulso creyendo que estamos demasiado seguros. El remedio es la humildad. Detenerse y preguntarse: ¿esta actitud realmente está ayudando a alguien, además de a mí? Si la respuesta es no, tal vez sea hora de repensar el rumbo. El cambio empieza ahí, en la conciencia de que todos somos, en algún nivel, parte del problema y también parte de la solución. No se puede cambiar el mundo entero, pero sí el propio radio de acción. Y cuando uno cambia, el ambiente también cambia. Pensamiento crítico no es una técnica, es una postura ante la vida. Ahora bien, ¿y si, sin darte cuenta, tú también estás colaborando con esta rueda de estupidez colectiva? Solo el hecho de hacerte esa pregunta ya te pone en otro nivel de conciencia. Y es en ese punto donde comienza el verdadero despertar. Percibir cómo los estúpidos gobiernan el mundo puede ser chocante, pero cuando entendemos las leyes detrás de eso, todo empieza a tener más sentido. Solo que queda una pregunta que sigue martillando: ¿por qué la sociedad sigue en este ciclo de estupidez colectiva? ¿Será que hay una explicación más profunda para esto? Si quieres seguir entendiendo este rompecabezas de la humanidad, te dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde la filosofía de Spinoza te va a mostrar una respuesta brutal y necesaria para este dilema. Quédate cerca. Hay mucho más esperándote aquí. Suscríbete al canal y conviértete en un pensador más.